Peuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este martes 30 de enero, aquí en el Mostrador Podcast, Al Pan Pan. Vamos a conversar hoy día con Cristian Riesgo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, sobre un tema que ha estado en la palestra, que molesta a alguna gente, que habrá gente que se lo explica de mejor manera, y me refiero a estas prisiones preventivas veraneadas, si uno quisiera, ¿no es cierto? Estas prisiones preventivas con fotos por redes sociales. Me estoy refiriendo específicamente a la exalcaldesa Katy Barriga y a Camila Polisi, ¿no es cierto?, quienes reactivaron estas críticas, sobre todo del fiscal nacional Ángel Valencia, quien apuntó a que el arresto domiciliario en Chile no puede transformarse en una versión privatizada del anexo cárcel Capuchinos. Para quienes son más jóvenes, ese era un penal que había donde uno recuerda de chicos los delitos económicos terminaban ahí las personas que cometían estos delitos económicos terminaban ahí en la década de los 90. Vamos a dar entonces la bienvenida a Cristian Riego. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué le parece estas declaraciones del fiscal nacional, especialmente en relación a que esta prisión domiciliaria se está, como entre comillas, farandulizando? A ver, lo que pasa es que yo creo que la prisión preventiva, bueno, y en este caso va más allá de la prisión preventiva porque va a otras medidas cautelares como el arresto domiciliario, han sido durante muchos años, digamos, objeto de numerosas expectativas que en realidad muchas de ellas son contradictorias y algunas de ellas son incluso irracionales, ¿cierto? Porque teóricamente, desde el punto de vista de la Constitución y desde el punto de vista de los tratados internacionales, de las garantías fundamentales de las personas, la prisión preventiva tiene objetivos muy acotados y muy limitados, que son, en términos sencillos, diríamos, esto es más complejo, pero yo diría que en términos sencillos, evitar que la persona que está siendo juzgada se fugue, se arranque, que destruya pruebas, o incluso se podría extender eso a que cometa nuevos delitos, ¿cierto? O sea, que haga tres cosas que en el fondo harían muy difícil o impedirían que ese juicio pudiese ser llevado adelante. Esa es, como que dice, la estructura básica original de la prisión preventiva. Todo el resto de los objetivos no corresponden en esta teoría, que es la teoría, como que dice, oficialmente aceptada por el Estado de Chile, en la Constitución y en los tratados internacionales. Ahora, lo que ha ocurrido es que por razones más bien de tipo político, por la presión pública, por el oportunismo de algunos políticos, se ha incorporado a la prisión preventiva en la regulación y además en el discurso público otros objetivos. Yo diría fundamentalmente la idea de que hay ciertas personas que por la gravedad del delito o por el hecho de haber tenido contactos previos con el sistema, o sea, haber sido antes condenado, procesado, estar cumpliendo alguna medida, etcétera, o sea, personas que tienen antecedentes, por ese solo hecho deben ser puestos en prisión preventiva. Lo cual en realidad ya distorsiona la estructura del sistema, porque entonces vamos a estar mirando en realidad más bien la gravedad del delito que aún no se ha determinado o la trayectoria de esa persona, que en realidad no son consideraciones que podamos realmente vincular con los motivos que la propia Constitución, por ejemplo, establece para la prisión preventiva. Y Correcto. Finalmente diría yo que en el último tiempo se ha venido a incorporar una nueva ola, digámoslo así, de cambios, digamos,
que más bien tienden a decir que la prisión preventiva es una especie de respuesta, de sanción anticipada, inmediata, que responde a las expectativas ciudadanas de castigo de los criminales. Que antes de que haya juicio, antes de que haya nada, con la sola imputación, hay ciertas personas que el público quiere que sean castigadas y estas personas deben ser castigadas de manera inmediata. Y entonces se ejerce mucha presión respecto de los jueces para que, digamos, estas personas... Entonces hemos terminado con estos diversos niveles de expectativas en algo completamente irracional. Hoy día la prisión preventiva, si alguien viniera un extranjero y uno le diría, bueno, ¿para qué sirve la prisión preventiva en Chile o por qué se decreta? No habría una respuesta clara. Uno diría, mire, hay muchos objetivos, muchos de ellos son contradictorios y, digamos, todo va a depender del clima, va a depender del criterio de cada juez, que a su vez va a estar influenciado por el clima, porque a nadie, ningún juez quiere que lo llamen, que lo acusen por haber dejado libre a alguien. Y bueno, yo diría que esta manifestación del fiscal de que el arresto domiciliario, digamos, no debe significar, vamos a ponerlo así, ¿cierto? No debe significar que la persona lo está pasando bien dentro de su domicilio, ¿cierto? En realidad es un nuevo elemento que no tiene nada que ver con la prisión preventiva. O sea, realmente, si la persona está en arresto domiciliario, está en su casa, y se baña en la piscina, hace una fiesta, se saca fotos, es totalmente irrelevante desde el punto de vista de los objetivos que la prisión preventiva debiera tener. Ahora, claro, si nos ponemos en la perspectiva del público, que quiere, como quien dice, mano dura, que quiere de algún modo venganza también, claro, digamos, también tendríamos que asegurarnos que la persona que está en prisión preventiva, como quien dice, lo pase mal, adentro de, no en prisión preventiva, sino en arresto domiciliario, lo pase mal adentro de su casa y no haga ninguna manifestación de alegría, o, digamos. Pero yo creo que estamos llegando entonces a niveles de irracionalidad extremo y sobre todo de arbitrariedad, porque esto va a depender absolutamente de, digamos, de las circunstancias, del conocimiento público, del debate público, y yo creo que ya hemos llegado a un nivel de irracionalidad muy grande y de imprevisibilidad además, que con esto tendería a aumentar. Y en ese sentido, por ejemplo, el arresto domiciliario a la exalcaldesa Barriga versus la prisión preventiva en el caso convenios. Yo no soy abogado, no entiendo mucho, pero imagino que hay criterios distintos por la valoración de los eventuales delitos cometidos, ¿no es cierto? Me imagino que por ahí va esa diferencia en el criterio de dos jueces y ahí se aplica un poco lo que decías tú en la última parte, ¿no? Que pucha, ella no fue a prisión preventiva, qué injusto versus aquí otras dos personas, tres personas en realidad en el caso convenio, que están cumpliendo prisión preventiva por delitos que aparecen con montos muy, muy menores. ¿Cómo se explica uno eso? ¿Cómo le explica a la opinión pública que no sé si hay algo que esté mal o algo está bien el criterio? Insisto, no soy abogado, menos juez, pero pareciera esa disparidad, por lo menos en lo que tú decías, públicamente pareciera que hay una disparidad ahí, ¿no? A ver, la verdad es que, como digo, con este nivel de irracionalidad y de entregar todo esto a una percepción pública bastante desinformada, la verdad es que nada tiene mucho sentido, porque en realidad, diría uno, probablemente en ambos casos, ¿cierto? Si nosotros aplicáramos la prisión preventiva con un criterio riguroso, como el que parece a veces pedir el ministro de Justicia, ¿cierto? Que invoca, como quien dice, los principios generales de la prisión preventiva, probablemente no debería haberse decretado la prisión preventiva respecto de ninguno de ellos. Por varias razones. Primero, porque son todas personas que durante bastante tiempo antes sabían que los estaban persiguiendo y no se escaparon, sino que comparecieron a las audiencias que los citaron. O sea, no hay, parece, ningún indicio de que estas personas pudieran fugarse. Ellos estaban viviendo en sus casas y estaban a disposición de los tribunales, por lo tanto ya desaparece esa posibilidad.
En segundo lugar, parece bastante difícil que ellos pudieran cometer nuevos delitos, dado que perdieron los cargos que tenían y además están bajo todo tipo de sospecha. Nadie probablemente les daría la oportunidad de cometer nuevos delitos. Entonces, ya de partida uno diría, son casos en los cuales es muy discutible que pudiera proceder la prisión preventiva. Después, bajamos al segundo nivel, en el que decimos ya, no, la prisión preventiva la vamos a aplicar por el monto de la pena, lo cual ya en sí mismo es bastante irracional. Pero bueno, eso es lo que dice la ley. Bueno, esa discusión es una discusión siempre muy compleja y que el público difícilmente va a entender, porque los montos de la pena dependen de una serie de factores, como por ejemplo el tipo de delito, y a veces los delitos son distintos, a veces hay un delito de fraude al fisco, pero en otros casos no es un delito de fraude al fisco, sino de administración o de negociación incompatible, en algunos casos se trata de funcionarios públicos, en otros no, ¿cierto? Por lo tanto, puede ser que las penas, más allá de lo que parezca, ¿cierto?, sean muy distintas. Entonces puede ser que una persona, por ejemplo, si es funcionario público, normalmente la pena será más grave. Si hay apropiación de los fondos, también la pena será más grave. En cambio, si no es funcionario público, sino que hizo una especie de lobby desde fuera, eso también modifica la pena. Lo mismo el número de delitos. O sea, si vamos a discutir cuál es el monto de la pena, que ya es bastante cuestionable, los resultados pueden ser imprevisibles. Puede ser que por hechos que teóricamente se parecen, en realidad las penas que corresponda aplicar sean muy distintas. Y en consecuencia, en un caso, por ejemplo, no sé, la pena sea de 3 años y en otro caso la pena sea de 10 años. Y entonces el juez va a decir, mire, esta persona, yo pienso que va a ser condenada a alrededor de 3 años y por lo tanto la voy a dejar en libertad. En cambio, esta otra persona va a ser condenada a alrededor de 10 años y por lo tanto la voy a dejar en prisión preventiva. Y a pesar de que los hechos teóricamente se parecen, en realidad el juez tiene razón si está aplicando ese criterio que está establecido en la ley. Y por último, está esta cuestión de la visibilidad. O sea, la gente, los casos en los cuales hay mayor expectativa pública, mayor conocimiento público, ¿cierto? Hay una presión para que la persona sea puesta en prisión preventiva. Yo creo que en estos casos se ha manifestado con mucha claridad. Y los jueces, de algún modo, buscan un modo de justificarla, pero la verdadera razón para la prisión preventiva es como quien dice que el público lo pide. Y a veces los jueces dicen, bueno, sí, mire, no la vamos a poner en prisión preventiva porque sería excesivo desde todo punto de vista, desde los criterios anteriores, ¿cierto? Pero lo vamos a poner en arresto domiciliario, como quien dice, para que la gente no quede tan enojada, digamos. Cuando en realidad es muy probable que tampoco se justifique el arresto domiciliario, porque esta persona, me estoy refiriendo a la alcaldesa Barriga, lleva ¿cuántos años investigada? Y sin embargo sigue viviendo en el mismo lugar, sigue presentándose a todas las audiencias, digamos. O sea, uno diría, difícilmente pensar que ella requiere la prisión preventiva. Ella va a poder ser juzgada y no sería necesario haberle aplicado ninguna medida de manera anticipada. Entonces se está haciendo, creo yo, por satisfacer una expectativa pública, y el problema que tiene con eso es que es muy imprevisible, porque primero, cada juez valora la expectativa pública de manera distinta, en todos los casos no hay expectativa pública, en algunos hay, en otros no, y la expectativa pública, digamos, después ¿cuánto tiempo va a durar este encierro? Claro. ¿Cuánto tiempo debiera durar? Si ya llevamos 2 años, creo, de investigación y nunca ha estado presa, o en su casa, digamos, arresto domiciliario. Bueno, si el juicio demora 2 años más, ¿va a tener que estar 2 años encerrada en su casa? O hasta 1 año, bueno, ¿y qué pasa con el resto del tiempo? Es todo bastante absurdo, producto de esta confusión que se ha hecho y estas expectativas injustificadas que se han puesto sobre la prisión preventiva. Uno a veces escucha, sobre todo para quienes no entendemos mucho el lenguaje de los abogados, ¿no? Esto de la prognosis de pena. Entonces uno escucha a los periodistas, ¿no es cierto?, a nosotros mismos decir, no, es que la prognosis de pena, entonces con eso se justifica porque, qué sé yo. ¿A qué se refiere eso? Esto un poquito como para quienes nos están escuchando, que puedan también de repente entender ciertos conceptos, y aprovecho yo mismo a entenderlo, digamos. A ver, sí, la prognosis de pena precisamente proviene de una reforma que se hizo del Código Procesal Penal que estableció básicamente
Es más complejo, pero básicamente que dice que cuando la pena que se pudiera aplicar al delito en el momento del juicio, ¿cierto? Cuando se condenara a esta persona, excediere de 5 años, o sea, fue una pena de crimen. En Chile, pena de crimen es más de 5 años. Normalmente eso además tiene que ver con que las penas de más de 5 años se cumplen en general, se cumplen efectivamente, o sea, se tiene que ir a la cárcel. Si tiene menos de 5 años, muy probablemente la persona, si no tiene antecedentes penales, pueda cumplir en libertad. Bueno, entonces las personas que van a tener penas de más de 5 años deben quedar en prisión preventiva. Esta sería la teoría. Esto es lo que dice la ley. No queda muy claro por qué, ¿cierto? No queda claro por qué. Porque alguien podría decir que es porque eso hace que esas personas puedan tener más incentivos para fugarse. Eso podría ser. Pero también alguien podría decir no, que es más bien un tema de castigo anticipado. Bueno, el hecho es que ese es el criterio. Ese es uno de los criterios que establece la ley. Entonces, se supone que cuando la persona es formalizada, el fiscal tiene que indicar, como quien dice, cuáles son los delitos por los que la formaliza, cuáles son los hechos que constituyen esos delitos, y cuál es la pena que él esperaría que le impusieran, si es que fuese condenado, ¿cierto? La defensa muchas veces va a discutir eso y va a decir que en realidad él cree que la pena, que aunque fuese condenado, la pena sería mucho menor, por tales y cuales consideraciones, y entonces si el juez cree que la pena va a ser de más de 5 años, debiera dejarlo en prisión preventiva. Si el juez cree que la pena es de menos de 5 años, no debiera dejarlo en prisión preventiva. Esa es la prognosis, o sea, es un cálculo anticipado, ¿cierto? Con menos elementos de los que se van a requerir. Cuando la persona va a ser sancionada, va a haber mucho más antecedentes. Pero con los elementos que se disponen en ese momento, el juez debe de algún modo anticipar más o menos cuál sería la pena, y si la pena es alta, debe ser puesto en prisión preventiva. Pero ese es un criterio que ya, como digo, muy cuestionable en su racionalidad, pero yo creo que hoy día estamos ya en otro terreno, o sea, estamos ya en el terreno más bien de las expectativas públicas puras y duras. O sea, se pone en prisión preventiva aquella persona a la que se considera que el público espera que se la ponga en prisión preventiva, porque si no se la pone en prisión preventiva, ese juez va a ser objeto de crítica, de un escándalo, los parlamentarios van a salir a reclamar, van a plantear reformas para asegurar que esas personas sean puestas en prisión preventiva, sin ninguna racionalidad, sin ningún criterio que ordene, de un modo que lo haga relativamente previsible. Lo que se ha llamado el populismo penal, digamos, todos a la cárcel. Esta es una de las manifestaciones, probablemente la principal manifestación del populismo penal. Claro. O sea, dictar prisiones preventivas, que es más grave que pena, porque la prisión preventiva, como digo, es muy precaria, es una decisión que se hace sobre la base de antecedentes muy iniciales, que además no tiene una duración concreta, en que además la persona dentro de la cárcel no puede ser sometido a los programas de rehabilitación, porque estos están pensados para personas que están cumpliendo pena, y por lo tanto es una medida muy compleja, muy destructiva, y que se está aplicando de esta manera tan intensiva entre nosotros. Aquí lo estábamos hablando en términos de personajes públicos que han enfrentado o que están enfrentando acusaciones del Ministerio Público y están siendo formalizados, etcétera, etcétera. Pero lo que ha pasado estos días respecto de el asesinato de 2 agricultores en Mayoa, ¿no es cierto?, a manos de 4 personas de nacionalidad venezolana que fueron detenidos esa misma jornada, es que uno de ellos, de acuerdo a una investigación que hizo El Mostrador, ¿no es cierto?, uno de ellos había sido imputado por venta de drogas a algunas cuadras de un cuartel de la PDI en diciembre del año pasado, y se había dictado una orden de aprehensión en su contra, pero la medida cautelar que tenía era arresto domiciliario en este caso, una persona que no tiene un domicilio en Chile, que no tiene una identidad corroborable porque entró en forma ilegal. Ahí, ¿cómo nos explicamos? Este es como el otro lado del populismo penal, porque, ¿o no? Es como este tipo de personas quedan en libertad, piensa uno. Sí, lo que pasa es que ahí, claro, en realidad también ahí hay un problema bien serio, porque el Estado chileno en realidad nunca ha implementado con seriedad estas medidas alternativas a la prisión preventiva.
O sea, el Código Procesal Penal establece la prisión preventiva como la medida más dura y establece una serie de otras medidas menos duras, como son el arraigo, el arresto domiciliario, y otras más, digamos, ¿cierto? La prohibición de salir de la provincia o de la ciudad, etcétera. Sin embargo, la única respuesta real que los jueces saben que se va a implementar, o sea, que va a haber un control sobre su cumplimiento, es la prisión preventiva. Porque la persona va a ingresar a una cárcel y en esa cárcel se va a controlar que no se escape de ella, ¿cierto? Cualquier otra medida que el juez decrete, el juez sabe que en general no va a ser objeto de mayor control. Y de hecho, aunque se descubra normalmente que esta persona no está cumpliendo, es raro que vuelva a ser, se le aplica la medida más dura, digamos, ¿cierto? En general nadie lo controla o se controla muy poco, y aunque se descubra que en realidad no la está cumpliendo, tampoco pasa nada. Eso en el caso, por ejemplo, de un arresto domiciliario, llega Carabineros a proteger que la persona esté y no está, queda la notificación nomás, ¿no? O, por ejemplo, lo que usted dice, que se le da arresto domiciliario a una persona que realmente, probablemente no tiene domicilio, ¿cierto? Claro. Entonces lo que ocurre es que más bien estas medidas se aplican, como quien dice, por razones de nuevo, de gravedad del delito. O sea, a lo mejor en este caso, ¿cierto? El juez sabía que esta persona no tenía domicilio y que no iba a cumplir el arresto domiciliario, pero consideró que de acuerdo a las circunstancias, que yo no sé cuáles son, no tenía sentido meterlo preso. Entonces dijo, ya, ¿qué le pongo para que parezca una cosa importante a pesar de que sé que no se va a cumplir? Entonces le pongo arresto domiciliario, que es como quien dice lo segundo más grave y menos gravoso que la prisión preventiva. O sea, los jueces hacen muchas veces eso, ponen esas respuestas que son simbólicas, porque él sabe que muy probablemente nadie va a controlar eso. Cuando los países quieren realmente ejercer un control fuera de la cárcel, por muchas razones, entre otras porque la cárcel es muy cara, porque las cárceles están muy llenas, por muchas razones. Entonces implementan sistemas de control de estas medidas alternativas, que sean más o menos rigurosos. Eso es algo que se puede hacer. De hecho, en Chile se intentó hacer, ese proyecto no fructificó, pero claro, uno de los problemas... Tobilleras, por ejemplo, ¿no? ¿Perdón? ¿Las tobilleras, por ejemplo? Yo diría que las tobilleras, sí, las tobilleras es una forma sofisticada y quizás excesiva, no me parece a mí que sea la mejor idea. Pero hay fórmulas de control más baratas, más sencillas, ¿cierto? En que hay un oficial que normalmente se preocupa de ejercer un control a través de llamadas telefónicas o de visitas, digamos, y que en general se ha probado en el derecho comparado que funcionan bastante bien cuando se ejecutan de manera profesional y seria. Sin necesidad de algo tan sofisticado como las tobilleras, que tiene una serie de otros problemas. Pero aquí en Chile no se ha hecho ningún esfuerzo en ese sentido, y bueno, entonces las medidas alternativas a la prisión preventiva son fundamentalmente simbólicas, y muchas veces pasa lo que usted ve acá, que en realidad no tenía sentido, porque la persona no tenía domicilio, por lo tanto, la idea de que se pudiera quedar en ese domicilio no era lógica. Claro. Pero ahora lo quiero llevar, abogado, a otro tema, al tema de las pensiones de gracia. Se ha discutido mucho, probablemente también con bastante liviandad, ciertos fundamentos respecto de las pensiones de gracia. Ayer conversábamos en este programa con Lorena Fríes. Ella tiene una visión, ella fue presidenta del Consejo de Derechos Humanos, y por lo tanto ella tiene una visión bastante más integral, pero la discusión ha estado centrada en si las personas con antecedentes pueden o no tener una pensión. ¿Cuál es su visión de eso? Yo tiendo a pensar que la discusión que hemos tenido, insisto, ha sido bastante liviana en términos de lo que significa una pensión de gracia o una compensación del Estado a quien fue violentado en sus derechos humanos, ¿no? A ver, de nuevo aquí yo creo que hay una confusión muy grande. La verdad es que las personas que han sido violentadas en sus derechos humanos necesitan una reparación. Y la reparación tiene, yo diría, en general, dos fundamentos o dos caminos. Una es una política de reparación
que en muchos países se ha realizado, y aquí en Chile también se realizó respecto de las personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos en la dictadura militar, que significa que el gobierno dicta una ley en que establece ciertos parámetros de compensación, establece distintas herramientas, pago de pensiones, pago de educación, indemnizaciones, ¿cierto? Y las personas se someten a esta política de reparación que ha sido aprobada por una ley. Esto existió, como digo, en algunos casos respecto de las víctimas del gobierno militar. La otra forma de reparación es la acción civil, o sea, que las personas puedan demandar al Estado y puedan, digamos, conseguir que el Estado, de acuerdo con las teorías, digamos, con la legislación ordinaria, compense los daños que ha producido, en este caso, producto de la obra de algún agente que ha afectado los derechos de una persona. En este caso no se ha dictado una ley de compensación, o sea, no se recurrió al primer mecanismo, y el segundo mecanismo, en general, es un mecanismo que en Chile está bastante cerrado, porque en Chile el sistema de justicia civil es un sistema que funciona muy mal. Entre otras cosas, es muy caro, es muy lento, y las personas que están afectadas por este tipo de hechos, en general, no tienen un verdadero acceso. Yo esto se lo puedo comentar porque yo llevo algunos casos y le puedo decir que es una especie de lucha entre David y Goliat. O sea, la verdad es que la posibilidad de llevar adelante una causa de este tipo y ganarla es muy, muy difícil, digamos. Y para una persona relativamente vulnerable, digamos, es prácticamente imposible. Entonces, el Estado de Chile no ha dado una respuesta seria a este problema. Entonces, ¿qué pasa? Que se utiliza este mecanismo de las pensiones de gracia, que en realidad es otra cosa. Las pensiones de gracia, ¿cierto?, son esta facultad que tiene el Poder Ejecutivo de otorgar una pensión con cargo fiscal a ciertas personas que lo merecen, digamos, bajo criterios que son bastante discrecionales del Poder Ejecutivo y que tienen que ver con cuestiones como un servicio prestado, ¿cierto? De hecho, no son reparatorias, porque tan no son reparatorias que el obtener una pensión de gracia no inhibe a la persona de luego acceder a una reparación en serio, ya sea por la vía de una ley reparatoria o ya sea por la vía de una acción civil. Entonces es una especie como de arreglo provisorio, ¿cierto? Mientras tanto le damos esta pensión. Y yo creo que el problema es que estas pensiones de gracia, como están en este limbo, o sea, son una especie de institución que tiene otro objetivo, que es de, ¿cierto?, permitirle al presidente de la República ayudar a ciertas personas porque tienen grandes merecimientos y sin embargo no les ha ido bien, digamos, probablemente, o porque se encuentran en una situación muy desmembrada, porque han tenido algún desastre que los ha afectado. Se utiliza con este fin, pero se producen todo tipo de contradicciones, ¿cierto? Por ejemplo, esta, de que uno diría, si la pensión de gracia tiene un carácter reparatorio, que no lo tiene, ¿cierto? Claro. Sería irrelevante que la persona afectada haya tenido no antecedentes penales, ¿cierto? Porque si yo atropello a alguien con un auto, yo le tengo que pagar la indemnización, da lo mismo quien sea, puede ser la mejor persona del mundo o la peor persona del mundo, y eso no tiene nada que ver en que yo, el dueño del auto, ¿cierto?, que iba manejando, no sé, bajo el efecto del alcohol, tengo que repararlo en cualquier caso. Pero estas pensiones no tienen un claro carácter reparatorio. Entonces, por otra parte, pareciera que tienen más bien como fundamento hasta cierto punto el mérito de la persona. O sea, una persona que se encuentra en una situación de pobreza, pero que ha hecho alguna contribución, que ha sido, digamos, valiosa. Entonces, claro, si ese es el sentido, no corresponde, ¿cierto? Porque estas personas que fueron afectados, pero que en realidad no eran buenas personas, sino que eran delincuentes a lo mejor, no lo merecerían. De nuevo, entonces hay una confusión aquí como conceptual. Y yo diría que no tiene una respuesta clara. A mí me parece que lo que aquí correspondería hacer
sería, hacer una ley reparatoria que estableciera con claridad los parámetros o, de algún modo, permitir que el sistema de justicia civil funcione. Las pensiones de gracia, creo yo, que van a estar siempre sometidas a esta tensión, ¿cierto? Porque, correcto, sí. entonces, cuando digo, bueno, le di la pensión de gracia, bueno, pero era un delincuente común. Bueno, sí, pero además tampoco se acreditó bien, esto es lo que estamos viendo, tampoco se acreditó bien el que esta persona hubiese sido realmente afectada. ¿Por qué no se acreditó bien? Bueno, porque no hubo un proceso judicial, porque ningún organismo del Estado podía verificar realmente que había sido... O sea, tenemos pensiones de gracia en que está cuestionado si la persona tenía méritos o no, qué tipo de ciudadano era, y en que está cuestionado si es que fue o no víctima de la violación de los derechos humanos. Se podría pensar entonces... ¿Por qué tenemos estos dos cuestionamientos? Porque el Poder Ejecutivo no está en condiciones de verificar ninguna de esas dos cosas. Claro. Entonces, la pensión de gracia la da el presidente, bueno, porque resulta en ese momento conveniente, porque alguien dice que estas personas, digamos, parece que alegan haber sido afectadas, digamos, hay mucha presión política, y bueno, y se le da la pensión de gracia sin verificar en realidad nada, por lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que esa fórmula es una fórmula muy mala. Aquí se requeriría o una ley general de reparación, que fuera permanente, con parámetros claros, o una ley específica de reparación para estos casos. O, como digo, un sistema de justicia civil que funcionara razonablemente. Claro, podría pensar uno en que tal vez se optó por ese camino para evitar un reconocimiento del Estado de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, es que sí, claro, exacto, puede ser. O sea, que alguien dijo, mire, démosle la mención de gracia para no tener que reconocer que se le violaron sus derechos humanos. Entonces, bueno, es que si es así, entonces tampoco tenía mucho sentido verificar que se le habían violado sus derechos humanos. Que es el otro problema que tenemos ahora, que resulta que nadie verificó. Una de las cosas que me contaba Lorena Frías ayer es precisamente que... El gobierno tampoco verificó. Claro. Entonces, bueno, entonces si no se verificó que tenía, entonces demos la pensión de gracia por ser una persona buena que se encuentra en una situación de desmedro. Bueno, pero tampoco verificamos que era una persona buena, que era una persona que había contribuido al país, tampoco. Entonces finalmente no verificamos nada. Claro. Y es una pensión totalmente arbitraria. Muy bien, Cristian Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por esta conversación aquí en el Pan del Mostrador Podcast. Muy bien, hasta luego, gracias. Chao, chao, que esté muy bien. Vamos a la pausa, pero antes los quiero invitar porque ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online, con Ahorrando, la nueva funcionalidad de la app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a la gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Y no te pierdas todos los días a partir de las 7:30 de la mañana, Clic AM, tu dosis diaria de actualidad. Lo más importante para comenzar la jornada con información y opinión. No lo olvides, todos los días a partir de las 7:30 en nuestros canales de YouTube y Spotify. A la vuelta de esta breve pausa vamos a hablar de la ley corta de ISAPRES que se aprobó ayer en el Senado. Vamos a estar con Patricio Silva, ex subsecretario de Salud y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Vamos y volvemos. En instantes continúa Al Pan Pan por el Mostrador Podcast.